En el programa de hoy vamos a descubrir en qué consiste la misión y qué no es la misión. Y vamos a ir directamente ahí en el primer punto. Vamos a dejar claro lo que no es la misión, porque muchas veces nosotros nos podemos equivocar. Si nos compartes el primer punto. Nuestro Salvador no vino a morir para transformarnos en magos de la arquitectura y ver quién puede erigir el templo más hermoso. Él mismo nunca construyó un edificio de iglesia, ni siquiera lo sugirió. Esa no es nuestra misión. Construir templos, edificar infraestructura, edificios, no es nuestra misión. Segundo punto. Jesús no derramó su sangre para hacernos expertos tampoco en finanzas. Nunca hizo énfasis en este aspecto que ahora nos parece tan importante, pastor. Ok, hacer crecer las finanzas tampoco es nuestra misión. En otras palabras, no debemos no darle prioridad a las construcciones de templos ni darle la prioridad a la finanza, aunque parece esto bien revolucionario, pero revolucionario también. Sí, realmente es una idea que hasta alguna manera es un poco chocante, ¿verdad? Okay. Con el concepto que tenemos hoy de iglesia. Ajá. Porque la iglesia la relacionamos directamente con un templo, con una organización que depende también de la cuestión económica. Correcto. Ahora, el tercer punto. A nuestro Padre Celestial no le interesa nuestro poder económico, sino que le interesa nuestro poder espiritual. Ajá. Y esto, pastor, es un ámbito ya más personal también. Correcto, sí, correcto. Y también dentro de la iglesia, o sea, las finanzas son necesarias dentro de la iglesia y no se debe de ver esto que estamos en contra de las finanzas, sino que estamos poniendo las cosas en su debido orden. Eso es parte, pero no es la misión. No podemos, centrarnos, darle la prioridad a ello. A ver, el siguiente punto. Nuestra misión central o principal no consiste en construir hospitales, orfanatorios, clínicas o casas publicadoras. Todo esto puede usarse para cumplir nuestra misión, pero nuestra misión no consiste en construirla. Interesante, ¿verdad? Porque estamos hablando de que hemos vuelto el objetivo los medios para alcanzar el objetivo. Ajá, correcto. Entonces ahí es donde fácilmente nosotros nos podemos equivocar de rumbo, podemos tomar la ruta equivocada porque podemos estarle poniendo demasiada importancia, demasiada prioridad a esto que parece ser la misión, pero no es la misión. De hecho, dice, nuestra denominación decidiera no construir más hospitales, es decir, si la iglesia deja de construir hospitales o deja de tener un ministerio de filantropía organizada, de todos modos las necesidades del mundo continuarán siendo atendidas, puesto que los gobiernos del mundo, así como muchas instituciones privadas, lo están haciendo y continuarán esforzándose para realizarlo en el futuro. Atender a los ancianos, atender en la salud, en las jornadas de salud, eso es parte, pero no es nuestra misión. Aunque Jesús hacía la triple misión, ¿verdad? Sanar, enseñar y predicar, pero no es en sí, digamos, si nosotros no construimos hospitales, los gobiernos lo hacen, las instituciones públicas o privadas de igual manera lo hacen. En cambio, ¿qué dice ahí el siguiente punto? En cambio, si alguna vez nosotros dejamos de cumplir el ministerio específico que Dios nos ha llamado a realizar, esa obra, pastor, sí, nadie más la va a hacer. Si nosotros no construimos templos, ¿alguien más lo va a hacer? Lo va a hacer. Exacto. Si nosotros no atendemos, no hacemos hospitales, alguien más lo va a hacer. Y por más hospitales que hagamos, nunca vamos a acabar con la enfermedad. Parece, volviendo a repetir las palabras anteriores, usted decía revolucionario, ¿verdad? Correcto. Pero también Jesús de alguna manera se lo hizo saber a sus discípulos cuando le dijo, los pobres los tendréis siempre con ustedes, ¿verdad? Sí. O sea, es interesante porque no estamos hablando de no atender las necesidades de las personas, sí, sino prácticamente el desenfocarnos del objetivo principal de la misión y enfocarnos solo en los medios para alcanzar la misión. Sí, el problema es no ubicarse.
No ubicarse, porque todo tiene su lugar, todo tiene su momento, pero no es la prioridad. Porque por muchos hospitales, por mucha obra filantrópica que hagamos, no vamos a acabar con la pobreza, como tú ya lo mencionaste. Sin embargo, si no cumplimos predicamos el evangelio como debe de ser predicado, eso sí nadie lo va a hacer. Exacto. Ahora, ¿qué sigue diciendo ahí? El siguiente punto. Dice, nuestra iglesia ha sido comisionada para realizar una tarea que nadie más puede hacer, ni siquiera desea cumplir. Ese es el detalle. Entonces podemos estar ocupados en estar pintando el templo y podemos estar desocupados en ver quién llena el templo. Ahora sigue. Debido a la existencia de esta misión especial, el diablo procura desviarnos para que no nos dediquemos a cualquier cosa menos a lo que debiéramos estar haciendo. Ahí el objetivo es mantenernos ocupados, como Marta. Marta estaba ocupada en muchas cosas, pero no estaba ocupada en la prioridad. Sin embargo, María se dedicó a lo más importante. Entonces, habemos muchos pastores, dirigentes locales que nos enfocamos en el ministerio de Marta. Esto me lleva a pensar, pastor, de alguna manera también, de que perder de vista el objetivo principal de la misión de la iglesia provoca lo que hoy se ha generalizado mucho en las iglesias. Los hermanos están dispuestos a ayudar, colaboran, hacen y se acercan a las personas. Pero hoy los hermanos tienen miedo a lanzarles el llamado a las personas directamente a evangelizar. Sí. Entonces Jesús no solamente cubría sus necesidades, y dice la sierva del Señor, pastor, después de cubrirles decía, sígueme. Correcto. Y ahí es donde la iglesia puede perder su misión y dejar de ser una iglesia como Cristo la fundó y convertirse en un club social. Exacto. Porque está únicamente entretenidos y entreteniendo a su feligresía, y de la misma manera está entreteniendo a las personas que están viniendo a la iglesia. Por eso también parte de nuestra adoración se está perdiendo, porque hoy lo que se busca es entretener. Ahora, igual que todos los medios televisivos o la TV media, lo que busca es entretener. Porque al entretener no hay un avance, no hay un crecimiento, solamente está haciendo pasar el rato. ¿Y qué pasa si no cumplimos? Si no cumplimos nuestra misión, pastor, nadie más lo va a hacer. Y eso es precisamente lo que Satanás desea. Cuando tomemos en serio la necesidad de enfocar nuestras energías y recursos en el cumplimiento de nuestra misión, la iglesia experimentará una explosión evangelística. Ahí es donde nosotros debemos de mantenernos a la expectativa de que el diablo no nos haga perder el tiempo en cosas que no son la prioridad. Amén. Eso es porque hay muchas cosas por hacer y muchas de esas cosas tienen poco o nada que ver con la misión. Porque en la iglesia hay muchas cosas por hacer. Recordando la lección anterior, del capítulo anterior, decía por ahí, pastor, nos ocupamos tanto en programas que nos olvidamos de la calidad humana, ¿verdad? Que Dios realmente espera de nosotros. Y ese es parte del problema, porque si nosotros vemos la agenda, si nosotros vemos el calendario de actividades, está topado. hay actividades para todos, ¿verdad? Sí. Todos están ocupados con ninguna actividad. Y de alguna manera esto ha venido a realizar que el objetivo en sí, al tratar de cumplir con la agenda que se tiene, no se cumpla directamente con la verdadera misión. ¿Verdad? Correcto. Llamar a las personas y llevarlas a Cristo. Muy bien. En resumidas cuentas, acerca de qué cosa no es la misión, cómo termina de analizar este punto, antes de pasar a lo que en realidad sí es la misión. Bueno, un análisis de todo lo que hemos estado hablando podría decir que la misión no es todo aquello que nos ocupa el tiempo que debiéramos emplear en la misión. Es decir, todo aquello que nosotros hacemos y que no nos permite cumplir con la misión, con la obra de evangelismo, de hacer un llamado directo a las personas a arrepentirse y convertirse al Señor,
de alguna manera eso no es la misión, No solo es son la misión. medios. Sí, correcto. Es como decir, ¿verdad? Cuando hablamos del hecho de adorar solamente a Dios y decimos que es tener otros dioses y decimos es todo aquello que nos quita el tiempo de adorar a Dios. Entonces, esto podría ser igual, todo aquello que de alguna manera ocupa el tiempo que debiéramos emplear en el cumplimiento del de llevar la obra de evangelismo, no es nuestra misión. Por eso nuestro manual de iglesia dice que todo departamento de la iglesia tiene su objetivo de ganar almas. Entonces, si lo que nosotros estamos haciendo no contribuye de una manera, entonces es parte de la misión, pero no es la prioridad en la misión. Es decir, no podemos gastar nuestro mayor presupuesto en eso, que no tiene que ver mayor parte en la misión. No debemos de gastar nuestro mayor tiempo en lo que no es la misión y no debemos de gastar nuestros mayores talentos en lo que no tiene que ver con la misión, porque eso lo único que nos hace es entretenernos, mantenernos ocupados y apartarnos de lo que en verdad es la misión. Ahora veamos en qué consiste la misión. Dios ha colocado a su iglesia en el mundo con el fin de hacer uso de ella. Si no cumple su propósito, se debilita eventualmente y eventualmente podría morir. El propósito que Dios tiene para su iglesia está claro. Hechos de los Apóstoles en la página 9 nos dice, la iglesia es el medio señalado por Dios para la salvación de los hombres. Con ese propósito Dios sacó al pueblo de Israel. Le dio una ley para que esa ley sirviera para el pueblo de Israel y sirviera para las otras naciones. Entonces, el propósito no era que la ley quedara únicamente en Israel. Si Israel hubiese cumplido con la misión que Dios le dio, muchas iglesias o el mundo evangélico hoy no diría la ley de Moisés, diría la ley de Jehová, la ley de Yahvé, la ley de Dios. Pero Israel se quedó, se apropió de la ley a tal grado, bueno, Ellen White dice que la terminó idolatrando. ¿Por qué? Porque no cumplió, porque el propósito de Israel era que sirviera de luz para las otras naciones. Todo era, en ese contexto, todos los pueblos eran paganos, eran, digamos, idólatras, como el día de hoy. Entonces, el propósito de llamar a Israel era para que todas las naciones conocieran al Dios de Israel. Esa era la misión. Veamos el siguiente punto. Todos aquellos a quienes llegó la inspiración celestial reciben el evangelio en cometido. A todos los que reciben la vida de Cristo se les ordena trabajar para la salvación de sus semejantes. La iglesia fue establecida para esta obra y todos los que toman sus votos sagrados se comprometen por ello a colaborar con Cristo. ¿Qué extrae de esto? Es interesante ver esta situación. Leía esta semana, pastor, un libro donde dice que Jesús, cuando invitó a los discípulos a seguirle, de un solo les planteó la razón por la cual los estaba pidiendo que lo siguieran. Okay. Y citando Mateo, dice el escritor de este libro, que Jesús les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. En el capítulo 28 de Mateo, versículo 18 en adelante, ¿verdad? Tan famoso que nosotros conocemos como la Gran Comisión, no es realmente la primera vez que Jesús le muestra la misión a los discípulos. Entonces, les está recordando para qué los llamó en principio. Entonces, como decía el escritor, cada cristiano, cuando es llamado por Cristo de una sola vez, se le presenta con qué motivo Dios lo está llamando. Y Marcos también añade un poco acerca de esto y dice que escogió a 12 y los escogió con dos propósitos. Uno, para que estuvieran con él, y dos, para enviarlos a predicar el evangelio. Correcto. Entonces, lo que este pasaje nos está diciendo es que cada uno de nosotros como cristianos, desde el primer momento en que Jesús nos llama, ya Él nos mostró cuál es el propósito de llamarnos, que es llevarle el evangelio a todos los demás. Por eso tú mencionaste ahí la Gran Comisión de Mateo 28, y la Gran Comisión es, así como el dueño de la Coca-Cola, él dijo que la Coca-Cola llegara a todas las personas como el agua llega a las casas. El de Henry Ford dijo
cuando todavía no habían, eran pocos los carros automotores, él dijo que en cada cochera de casa hubiese un automotor. Esa fue la visión de ellos, ¿verdad? En el caso de Jesús fue donde haya un ser humano, tiene que haber un discípulo. Ir y hacer discípulos. Donde hay un ser humano, tiene que haber un discípulo. ¿Por qué? Porque el discípulo está comprometido. Está comprometido a compartir la misión de Cristo. Entonces, cuando nuestra misión no termina cuando bautizamos. Nuestra misión en el bautismo es apenas el inicio. Porque la misión se complementa cuando aquel miembro que vino se compromete a Cristo, se convierte a discípulo y ahora está buscando a otros para compartir. Lo que hizo el carcelero. Cuando le lavaron las heridas a Pablo y a Silas, ¿qué es lo que hizo el carcelero? Se dirigió a la familia y llevó a la familia. Y dice que fue bautizado él y su familia. Correcto. Esa es la misión. Ahora, nosotros como pequeña congregación tenemos que enseñarle al miembro que ha sido bautizado que ahora parte de su crecimiento espiritual es buscar a otro para compartir, así como a ellos les llegó el mensaje de la salvación. Amén. Sigamos viendo allí, es significativo la expresión, la iglesia fue establecida para esta obra. En ella podemos ver el propósito de Dios, su misión para la iglesia. A ver, el siguiente punto. Jesús es la cabeza de la iglesia, su fundador, y no hay mejor forma de agradarle que cumplir el propósito con el que Él la estableció. Su objetivo es salvar a los pecadores. Esto hace que tanto Él como todos sus ángeles se sientan supremamente felices. De hecho, se nos dice que los ángeles cantan, aclaman y se regocijan cuando un pecador se arrepiente. Hay fiesta en el cielo. Hay fiesta, pero no se le encomendó a los ángeles. Entonces, ¿cuánto de nosotros como líderes le estamos enseñando como nosotros como dirigentes, le estamos enseñando a nuestros líderes para que ellos le enseñen a sus miembros a pescar? El propósito de Dios es que nuestra iglesia debería de ser una escuela práctica de pescadores, no pescadores como Jesús le dijo a Pedro, pescadores de hombres. Entonces, cuando la iglesia hace eso, cumple la misión, porque el objetivo no es que tú como anciano o yo como pastor vayamos y traigamos, eso es parte, pero no, así nunca vamos a avanzar. Nosotros tenemos que enseñarle a nuestros líderes y los líderes a sus miembros de pequeña congregación para que ellos puedan traer esas almas a los pies de Cristo Jesús. En eso consiste la misión. Amén. Ahora, dedicarse tiempo a eso y darnos cuenta de eso requiere un poquito de detenernos a ver qué es lo que estamos haciendo, si estamos invirtiendo en la misión o estamos invirtiendo por el camino que no es el correcto. Sí, esto sería un llamado, pastor, directamente a reflexionar si cumplimos o no con el propósito de existencia de la iglesia, y siendo parte de nosotros de la iglesia, la existencia misma de nosotros. Correcto. Muy bien, avancemos. No hubo gozo en el cielo cuando se descubrió la electricidad. No lo hubo cuando se llevó a cabo el primer vuelo, ni cuando se introdujo la primera computadora. No hubo cánticos de alabanza cuando Neil Armstrong pisó la superficie lunar, ni cuando Pelé se anotó su 1000º gol. Los ángeles solo se regocijan por cosas verdaderamente grandes y extraordinarias. Tanto avance que la tecnología está sacando, eso no regocija el cielo. Claro, lo único que nos alegramos somos nosotros. Correcto, correcto. Porque estamos desenfocados realmente en la misión. Correcto. No tenemos, tú lo dijiste bien, estamos desenfocados, no estamos en lo que deberíamos de estar. Ahora, ¿y cuándo sí hay gozo en el cielo? Cuando un pecador se arrepiente, dice la palabra del Señor. Ahora, imagínate, una iglesia promedio, ¿cuánto está bautizando al año? Estaríamos tal vez hablando de unas 7 a 10 almas. Promedio. Hay iglesias que en realidad bautizan 2 almas en el año.
Entonces, O sea, que le dan una alegría al cielo en verano y la otra en invierno, por cada estación. sí, o sea, eso es, o sea, no podemos avanzar. ¿Cuándo? ¿Cómo vamos a avanzar de esa manera? Entonces, nosotros podemos celebrar un sinfín de actividades en la iglesia, pero ¿cuánto de eso Realmente celebra el cielo. ¿Cuánto de eso celebra el cielo? Ajá. Interesante. Correcto. Aquí dice que el mundo puede celebrar cualquier cosa. Nosotros podemos inaugurar templos, podemos inaugurar edificios, podemos celebrar el presupuesto económico, pero nada de eso. No importa el cielo, realmente. No le importa, o sea, porque lo que en realidad importa al cielo son las almas salvadas por el sacrificio de Cristo y a través del trabajo hecho por los miembros aquí en esta tierra. A ver, sigue. Como decía, lo que hace cantar a los ángeles es ver que un pecador nace de nuevo y pasa a formar parte de la familia de Dios. Es lo único. Es lo único. Entonces, ¿en qué deberíamos de estar centrados nosotros? En la salvación de las almas. Correcto. Entonces, lo que aquí comenzaba diciendo, es la responsabilidad de quién? De la iglesia. De la iglesia y de cada uno de nosotros como miembros. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? ¿Cumplió su misión? Precisamente por eso fue desechado, ¿verdad? Correcto. Porque él no llevó la luz de Dios a las otras naciones. ¿Y qué pasó con todos los rituales y los sacrificios que el pueblo de Israel hicieron? Sin valor alguno. Bueno, como Dios le dijo a través del profeta Samuel a Saúl, ¿verdad? Dios, ¿de qué se goza más? Le dijo, ¿verdad? ¿De las ofrendas o sacrificios o de que se escuche su voz y se haga su voluntad? ¿Te recuerdas de aquel rey que cuando llegaron los embajadores de Egipto, ellos dicen que habían llegado para conocer el Dios y le enseñó sus tesoros? Le enseñó sus tesoros, le enseñó sus templos. Entonces, ¿qué hizo Dios? Entregarle los tesoros a los que lo conocieron. Ah, correcto, porque ese no es el propósito. Está bien tener, como dijo Pablo, he aprendido a vivir en escasez y en riqueza. Entonces, el propósito es, si Dios bendice en infraestructura, si Dios bendice en economía, gloria a Dios. Amén. Pero no es ese nuestro propósito. En este caso, ¿dónde quedó el templo de Jerusalén? Destruido por los suelos. Ok. ¿Y de qué se vanagloriaba el pueblo de Israel? Del templo. Cuando Cristo venga, ¿dónde van a quedar nuestros templos? Consumidos por el fuego, dice la palabra. Todos los elementos, todos incluyendo los templos. Y todo se va a perder. ¿Dónde va a quedar el dinero de la iglesia? Perdido también. Quemado también. Entonces, ¿qué es lo único que al final de la historia va a valer la pena? La salvación de las personas que se entregaron a Cristo Jesús y son salvadas. Correcto. Y aquel que se involucró, ¿cómo se va a sentir? Se va a sentir contento de formar parte, de cumplir la misión de Dios en esta tierra. Muy bien. Finalicemos con la aplicación. La iglesia que despierta a su misión recibe poder. El poder de Dios para cambiar vidas y traerlas por millares a su comunión. ¿No quisiéramos nosotros y nuestra iglesia ser parte de esa gran cosecha y ese santo regocijo? Sí podemos, si tomamos la comisión del Salvador y la aceptamos como nuestra misión. Ok. En resumidas cuentas, ¿qué análisis después de ver lo que no es y lo que en realidad cuenta? Si lo comparamos con la realidad de nuestras iglesias en el día de hoy, podríamos decir que si evaluamos si realmente estamos cumpliendo con la misión, no lo estamos haciendo. Okay. Y eso implica también que el gozo que Dios espera que nosotros le estemos dando con la salvación de las almas, tampoco se está llevando a cabo, ¿verdad? Entonces, por parte de Dios, más que una alegría y una tristeza, correcto, al ver la falta de entendimiento de nosotros como cristianos, de cumplir con la misión por la cual Él mandó a su propio Hijo a morir, ¿verdad? O sea, Jesús comprendió la misión del Padre y se dio todo, como dice el apóstol Pablo, se dio a sí mismo para cumplir con esa misión y regocijar a su Padre. Correcto. Y me imagino que Dios, tanto como el Hijo, que sacrificaron todo por alegrarse en la salvación de las almas, no están muy contentos con el hecho de que nosotros perdamos de vista lo que realmente importa, ¿verdad? Y aquí es bien interesante en este caso lo que tú decías.
el cielo lo estamos llenando de tristeza. Elena de White dice en El deseo de toda la gente que cuando su general vino a nacer en forma de bebé, el coro de ángeles hizo una fiesta, pero se llenó de tristeza cuando no habían seres humanos dispuestos a recibirlo en su casa. Cuando en lugar de estar reunido por los seres humanos y las autoridades eclesiásticas de aquel entonces, estaba rodeado únicamente por animales. Entonces el cielo se llenó de tristeza al ver esa triste realidad de lo que estaba pasando aquí en la tierra. Entonces puede estarse repitiendo hoy mismo. Y para concluir, Samuel, la iglesia de Israel, a través del pueblo de Israel, no comprendió su misión, porque se fue en lo que no era la misión, se fue en el ámbito de ritos y ceremonias y templo. Sin embargo, la iglesia primitiva sí la entendió. ¿Cuántos templos construyó? Pues el registro bíblico no hay ninguno. No hay ninguno. No hay ninguno. Los lugares de reunión eran las casas. Correcto. En aquellos lugares donde habían sinagogas que no las construyeron ellos, sino que ya existían. Ajá. Ellos los ocupaban como lugares de reuniones, sí. Pero ellos en ningún momento se dedicaron a detenerse o estacionarse o a ver qué tan grandes edificios podrían realizar. Y tenemos que aclarar que no estamos en contra de la construcción de los templos. No, claro. Ajá. Solo hay que darle el lugar que estos corresponden. Ahora, ¿en qué momento hubo el mayor crecimiento de iglesias? En esa época. En esa época. O sea, yo me pongo a pensar, por ejemplo, en el caso de Pedro, con un sermón, 3,000. 3,000. Y luego, o sea, se añadían por miles. Y todos los días, dice la palabra del Señor. Interesante, pastor, porque hablábamos de que hay iglesias que son 2 veces al año los que bautizan. Sí, correcto. Mientras que el libro de Hechos dice que todos los días se añadían a la iglesia los que tenían que ser salvos. Y ahora, si nosotros vemos, Pablo, en cada pueblo que iba, establecía una iglesia, pero no dice que construyó un templo. Uh-huh. Entonces, la iglesia no estaba preocupada por las finanzas, porque en lugar de pedir, daban. Claro, cada uno. Sí, daban, o sea, no era la prioridad, era el resultado. Entonces, ahora nosotros o nos parecemos al Israel o nos parecemos a la iglesia primitiva. Esa es la pregunta, ¿verdad? Eso sería un llamado a reflexionar de qué realmente estamos haciendo con nuestra vida cristiana, ¿verdad? Si estamos cumpliendo con la misión de Dios. Yo creo que tal vez una parte del enfoque que nosotros hemos perdido se debe, pastor, al hecho de entender realmente la obra de salvación de Dios. Y eso se debe al hecho de que no meditamos en qué consiste la obra de salvación de Dios. Rápidamente quiero hacerle un comentario. Últimamente, pues en el trabajo que he estado realizando he observado un fenómeno bien interesante. Las personas prácticamente que están siendo detenidas por delitos, ¿verdad? Alguna serie de delitos, con la persona con la que estoy trabajando pasa algo bien interesante, porque el primero que vio que le dio un buen resultado y tuvo que regresar nuevamente a las Bartolinas, ¿verdad? Para ir a firmar su salida, él no regresó solo a firmar su salida. Llegó y recomendó a esta persona y le dijo a los que estaban ahí adentro, ella te puede sacar. Cuando estas personas llegan y nomás la ven, le dicen, yo quiero hablar con usted. Yo necesito que usted me ayude. Y la cadena se ha venido repitiendo ya por 3 semanas. De manera natural. De manera natural. Correcto. ¿Qué significa eso? Sí, cuando una persona comprende lo que significa la libertad, correcto, la salvación, lo primero que hace es compartirla con aquellos. ¿Quién lo liberó? ¿Verdad? ¿Quién me sacó de este problema, de esta situación? Con aquellos que están en la misma situación de él. Correcto. Entonces, de alguna manera a Israel le pasó. Israel olvidó quién era el Dios que lo había rescatado de la esclavitud. Y por lo tanto no compartió con aquellos que necesitaban también ser liberados del pecado. Correcto. Ahora, si nosotros no entendemos realmente quién nos ha sacado, quién nos ha liberado de la esclavitud del pecado, obviamente no tenemos la necesidad de compartir eso con aquellos. Es interesante porque hemos llegado al punto que ni con nuestros amigos, seres queridos o familia, compartimos la gracia que recibimos. ¿Será que no nos sentimos libres? Precisamente ahí podría estar el problema. O no sentimos, o quizás no hemos reconocido la necesidad
que tenemos, ¿verdad?, de ser liberados del pecado. O no somos empáticos porque ya nos hicimos inmunes al dolor, al sufrimiento de las otras personas. Porque esta persona que tú acabas de mencionar, él sabe lo que el otro está viviendo. ¿Sí? Él sabe lo que necesita para ser libre. Entonces va sin que nadie se lo pida. Exacto. O sea, desde el momento, Samuel, que nosotros como pastores, como ancianos, le pedimos al miembro que lo haga, ya estamos en un problema. Sí, porque esto debería ser natural. Bueno, la sierva del Señor escribió que el primer impulso del corazón de una persona convertida es llevar a otros a los pies de Cristo. Correcto. Entonces, si yo no siento ese impulso, esa necesidad de compartir a Cristo Jesús, en palabras llanas y claras, ¿verdad? Podríamos decir, falta que nos convertamos. Sí, sí, es probable que no hemos sentido esa libertad, porque imagínate, estuvo detenido y el proceso que esta señora hace con él es efectivo. Entonces, él conoció a algún amigo en la Bartolina. Entonces, va y se lo recomienda porque sabe que no le va a quedar mal. Exacto. Y lo interesante, pastor, es que que tiene un buen resultado viene y lo comparte con el otro que está en la misma situación. O sea, ellos regresan a la misma situación, pero llegan solo con dos objetivos. Bueno, el principal es, o uno de los tantos, que es un requisito que hay que firmar la retirada de aquel lugar. Correcto. Pero lo que siempre piden o llevan es: anóteme en una servilleta su número de teléfono, anóteme en un papelito su número de teléfono, y yo se lo voy a compartir porque ellos necesitan que lo saque. Eso es lo que necesitamos dentro de nuestras iglesias. Ahora, si eres miembro de una pequeña congregación y el líder tiene que estarte animando para ir a buscar a otros, está en problema. Sí, realmente deberíamos sentarnos, ¿verdad?, unos cuantos minutos, hablar personalmente con nuestro Dios y preguntarle, ¿verdad?, si realmente hemos entendido en qué consiste nuestra salvación, y al entender eso, saber si hemos entendido cuál es la misión de Dios, que es salvar también a los demás, ¿verdad? Que Dios nos ayude para que en el ámbito donde nuestra influencia llega, nos ayude a compartir la verdadera comisión de Dios. Y en lo personal, no perdernos, no equivocarnos de ruta. Yo una vez, cuando comenzaba el ministerio, era pastor en Hilo Vasco. Y después de una reunión acá en Cojutepeque, me subí en el bus de la 116. No me percaté. Entonces, en mi mente yo iba para Hilo Vasco. Cuando me di cuenta, el bus no cruzó donde tenía que cruzar, en el desvío. Entonces yo luego me incomodé un poco y le dije al motorista: pero yo voy para Hilo Vasco. ¿Y este bus por dónde va? Voy para San Vicente. Él no tenía problema. Entonces yo había pagado el precio. En mi mente yo iba para Hilo Vasco, pero en realidad iba para San Vicente. Entonces, fácil, un descuido nos hace perder el verdadero rumbo, y lo peor es que uno media vez vaya cómodo, se le olvida que va perdido. Me imagino, pastor, en ese viaje usted se acomoda, se duerme, cuando viene a ver el resultado está en San Vicente en vez de estar en Hilo. Y en aquel tiempo que perderse de ruta era muy peligroso. Era muy peligroso. Entonces, perder la ruta hoy puede ser demasiado peligroso. Es más peligroso aún porque estamos hablando de la vida eterna. Correcto. Y no solo de aquellos a los cuales no les hemos anunciado, sino el hecho de nuestra vida eterna, porque al final, pastor, no van a haber coronas sin estrellas. Gloria a Dios. Muy bien, entonces la invitación a nuestros hermanos, ¿cuál sería? Es: meditemos sobre si estamos cumpliendo o no la misión que Dios nos ha encomendado, verificar qué es aquello que nos está quitando el tiempo que debíamos ocupar en la misión de Dios, pedirle perdón al Señor y pedirle sabiduría para que el Espíritu Santo nos dirija y cumplamos realmente con el propósito con el cual hemos sido llamados. Muy bien, hermanos, gracias por acompañarnos nuevamente. En la próxima sesión vamos a tener: hay poder en saber lo que se debe hacer. Amén. Así es que les esperamos para que en 8 días nos volvamos a ver a través de estos medios. Que Dios pueda bendecirle, y recuerde este próximo viernes asistir a su pequeña congregación.
Si no sabe dónde se va a reunir, escriba al grupo de WhatsApp de su pequeña congregación y pregúntele dónde va a tener la reunión y ahí asista y disfrute su estadía en la pequeña congregación a la cual le corresponde asistir. Y si no forma parte de ninguna pequeña congregación, bueno, le invitamos que vaya a la más cercana. Y si no, nosotros también en una de nuestras iglesias tenemos una pequeña congregación virtual, porque son los que viven retirados. Okay. Entonces, en su momento vamos a compartir los enlaces para que ustedes puedan formar parte de ellos. Amén. Que Dios pueda bendecirles y nos vemos la próxima semana.